Bueno, buenas noches, saludos a todos, espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, porque veo algunas caras nuevas por ahí, bueno, indicativos nuevos, no caras, a los que sí se ven, sí los conozco. Mauricio Odio, mucho gusto y soy TEI2MOT. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un software que funciona muy bien para temas de utilizarlo en concursos. ¿Cuál es el tema y por qué es importante utilizar un software en concursos? Bueno, yo por muchos años no usé software y lo que uno tenía que hacer, ¿qué era? Pues simple y llanamente utilizar una libreta, utilizar un lápiz y conforme uno iba recibiendo cada uno de los indicativos, los iba anotando, más o menos le iba anotando la hora, ni siquiera me preocupaba mucho por el tema, y después de eso, simple y llanamente, al final, a veces ocurría que ni mandaba el log, obviamente el papel no me calcula cuántos puntos generé, ni nada por el estilo, entonces hubo una gran cantidad de concursos en los que participé, estuve tamaño rato, un montón de horas haciendo el contest, pero al final simple y llanamente no hubo reporte de ningún tipo porque simple y llanamente era muy complicado armar un archivo a cabrillo a partir de un asunto que está en papel. Entonces, en ese sentido, el hecho de tener un software que le ayude a uno a hacer todas esas cosas, pues obviamente es ganancia, ¿verdad? La otra parte importante es que el software además le va a venir y decir a uno, mire, ya con TEI2 Charlie Charlie usted ya habló, no lo vuelva a llamar en esa misma banda porque usted ya lo tiene, no sea necio. Entonces, en papel uno no logra ir viendo el tema de los duplicados, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, el tema de preparar los logs, el tema de los duplicados y obviamente, pues aparte de todo, es más rápido. Y hay otras ventajas extra, ¿verdad?, que brinda utilizar el software. Entonces, bueno, vamos aquí a compartir pantalla y vamos entonces a ver un asunto sencillito aquí de primera entrada. Si yo vengo y hablo, ¿están logrando ver la pantalla? ¿Me avisan? ¿Sí? Ok. Entonces, resulta que si yo, por ejemplo, me meto a DX Summit y entonces estoy haciendo el contest y de repente decidí hacerlo en todas las bandas, y entonces yo de repente vengo y digo, mira, aquí está Surinam. Surinam está en la 14242 y el indicativo es Papa Zulu 5JT. Entonces yo lo veo aquí en el clúster. Y entonces, ¿cuál sería el proceso normal si yo tuviera pues algún software sencillito o algún software que no lo tengo bien configurado? Yo tendría que esconder el clúster, irme con el radio a 14242, ¿qué número era? Y entonces ya empieza uno, ¿verdad? Que si se acordó o no se acordó. Y entonces, ok, ya finalmente logramos llegar a la frecuencia, nos ponemos a escuchar y entonces a determinar si el que está sonando ahí será la estación Papa Zulu. De repente no me acuerdo cuál era el indicativo, entonces tengo otra vez que volver al clúster a ver cómo era el indicativo. Ok, era Papa Zulu 5JT y entonces me voy y lo escribo acá. Y cuando ya finalmente logré hacer el contacto, y esto da igual si es en papel o con software, entonces ya finalmente, como quien dice, ya lo dejo guardado, de que ya logré hacer el contacto. Pero a la hora de utilizar un software como el N1MM, que es el que funciona de mejor forma, hay un montón de softwares diferentes, pero para concursos el que mejor funciona es el N1MM. Entonces, este software es un software gratuito, lo pueden bajar
se configura y la configuración no es tan complicada, pero sí hay algunos detallitos, digamos, que hay que ir haciendo. El primer tema, una vez que ya el software lo tienen configurado, instalado me refiero, es que tienen que venirse acá en File y decirle que vamos a hacer una nueva base de datos. En la nueva base de datos podemos ponerle, por ejemplo, el nombre del concurso que vamos a hacer ahora. Y entonces yo, por ejemplo, tengo ya una base de datos que se llama la CQ WWDX de octubre 24. Entonces, primero hago la base de datos. Una vez que tengo la base de datos lista, le digo, voy a hacer un nuevo log en esa base de datos. Y entonces, simple y llanamente, yo le vengo y le digo que quiero hacer ese nuevo log en la misma base de datos que yo tengo. Si alguien después tiene alguna pregunta o quiere pues que ya le ayude de forma directa, pues con mucho gusto, porque obviamente ver todo esto a veces es un poquillo complicado. Pero bueno, al final de lo que se trata es que cuando yo le digo que voy a hacer una nueva base de datos, me sale esta pantallita. Entonces, en esta pantalla, lo primero que yo hago es seleccionar en la parte superior el nombre del concurso en el que voy a participar. ¿Y por qué? Porque hay diferentes tipos de concursos, piden o manejan diferentes reglas, y además de repente lo que uno tiene que brindarle a las estaciones que uno contacta puede ser diferente. En algunos casos, por ejemplo, hay concursos en los que uno lo que tiene que recibir es el estado, digamos, de Estados Unidos en el que la persona se encuentra. En otros casos lo que se brinda es la zona la zona CQ, en otras la zona la zona ITU y etcétera. A ver, entonces, bueno, aquí simple y llanamente uno selecciona el tipo de concurso que uno va a participar y rellena estos datos. Todos estos datos son importantes de rellenar. Y entonces el primero es que si vamos a trabajar como un solo operador o vamos a trabajar como varios operadores con un solo equipo, cosas por el estilo, ¿verdad? Después, ¿cuántas bandas vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar en todas o vamos a trabajar solo en 10 metros? Potencia, que si vamos a trabajar en alta, en baja, en QRP, etc. Y hay otras cosas acá que tenemos que rellenar. Hay un extra y es que este software brinda una serie de herramientas para cuando yo digo que voy a trabajar asistido. Si yo aquí a la hora que relleno esto le digo que voy a trabajar no asistido, simple y llanamente un montón de cosas no me van a salir. Así de sencillo. Entonces acá vean que viene y dice que cuál es el exchange, o sea, cuál va a ser lo que nosotros vamos a dar a la hora de enviar, si vamos a decirle entonces a alguien 59 y cuál va a ser el asunto. Vamos a ver, aquí abrir un segundito la pantalla. Ok, vea, para el que dice, me disculpo por no tener video, después le puedo pasar la grabación, así que no se preocupe. Hay un ruido de micrófono en la transmisión, póngase en mute. Ok, que alguien está ahí haciendo el ruido. Ok, gracias. Que si los demás que no están utilizando el micrófono, dice Gregory, que si pueden ponerlo en mute por aquello. Ok, perfecto. Seguimos. Entonces, una vez que rellenamos todo esto, que es la configuración inicial, le decimos OK. Y entonces, ya venimos y tenemos, como quien dice, acá para iniciar. Ahora, lo siguiente, una vez que nosotros ya le damos esa configuración inicial, y además, como les digo, importantísimo, si lo vamos a trabajar en asistido, decir que estamos en asistido, tenemos que, si no lo habíamos hecho de antes, verificar la configuración del radio. Entonces eso nos vamos aquí en config. En config, en la parte superior dice configurar puertos y entonces nos sale la ventana de configuración. En el caso de mi radio, trabaja en el puerto COM3. Yo aquí le digo cuál es el radio que yo tengo y le digo set. Me sale otra ventanita más y aquí yo le especifico una serie de parámetros que son los que me van a permitir
que el radio tenga control cat o control, digamos, para poder ver la frecuencia a la hora que yo tengo el software funcionando. Entonces, ¿qué es lo que eso permite? Lo que permite es que en el momento que yo muevo el dial del radio, acá se mueve la frecuencia en la parte, digamos, donde indica, digamos, directamente el software se da cuenta en qué frecuencia estamos y demás. ¿Ok? Entonces, esa configuración por eso es necesaria. O sea, si ponemos el software y no lo configuramos y no lo logramos enlazar con la computadora, digamos que podríamos utilizar como el 10% de las ventajas que el software ofrece. Pero hay un montón de cosas extra y especialmente en el tema de trabajar asistido, que nos va a lograr brindar el hecho de tenerlo enlazado. Ok. Ya después de eso, lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a ir en Tools. Aquí abajito hay una parte que dice Telnet Window Tools. Dependiendo de la versión que tengan del software, que aparte de todo les recomiendo que tengan la versión más moderna, o sea, siempre la última versión instalada. Entonces, en algunos casos se llama nada más Telnet Tools y cosas así. Pero entonces, bueno, ingresamos ahí, nos sale otra ventana. Y en esta ventana, por ejemplo, entonces tenemos una parte donde tenemos acá los clusters. Yo en clusters tengo acá un listado de un montón de clusters. ¿Qué es un cluster? Digamos que el cluster es una computadora que se encarga de recibir reportes y hace lo mismo para efectos prácticos, solo que en un formato mucho más básico que lo que hace el DX Summit. El DX Summit, que lo tienen aquí en pantalla, me lo muestra en un formato gráfico bonito. En cambio, el clúster, en cambio, trabaja, como decir, a nivel de línea de comando de la computadora. Y entonces yo selecciono un clúster. Si ustedes se fijan, en toda la lista, por ejemplo, me dice que hay clústeres de África, clústeres de Asia. Yo le puedo venir y marcar acá, que me marque solo los de Norteamérica. Y entonces ya la lista se hace más pequeñita y me pone menos cantidad. Y entonces además en la parte del final, digamos, este es el nombre del clúster y después me viene y me da dos números. El primer número es cuánta cantidad de conexiones tiene y el segundo es el porcentaje de rendimiento que brinda ese clúster. Creo que me habían dicho que era el uptime, pero no estoy seguro. En todo caso, entre más alto sean ambos números es mejor. O sea, si me encuentro que dice que tiene apenas 24 conexiones y tiene 83%, y este otro que dice que tiene 1959 y 97%, pues ese en general debería funcionarnos mejor. Entonces, yo puedo seleccionar un clúster acá y lo vengo y lo mando hacia la lista, por ejemplo, acá de conectarse a ese clúster, y además también lo puedo agregar a favoritos. Entonces yo puedo tener acá, por ejemplo, 3 clusters o 10 clusters con los que estoy ahí viendo a ver qué tal trabajan, o solo uno, no importa, para conectarme de forma regular. Simplemente ya lo metí a favoritos y le digo conectarse. Entonces vean, la forma en la que eso se ve es a nivel de línea de comando. Y entonces viene y dice meta su call, ¿verdad? Entonces dice aquí que está TI12MOT. ¿Cómo hacemos que el asunto logre conectarse? Bueno, porque hay una parte acá que dice filters. Aquí en clusters, que dice en opciones, conéctese con TI12MOT. O sea, utilizando el indicativo de 1 y que se conecte de forma automática. Entonces ahora sí, me devuelvo acá y entonces así se ve en línea de comando, y ahorita empieza a recibir mensajes que ha ido recopilando, en los que vienen y dicen en la frecuencia tal está
tal estación. Entonces, igual si yo quisiera conectarme con otro, simplemente toco acá y le digo, no, conéctese a este otro, y entonces simple y llanamente se desconecta de uno y viene y manda otra vez mi indicativo, y entonces empieza a pedir, a brindar las peticiones al servidor para que mande las estaciones que estén conectadas. En filtros es importante poner, por ejemplo, esta segunda opción que dice que cuando hago QSY me pone ese indicativo en el mapa de banda. Ya les voy a explicar qué es lo que eso significa. Vea que entonces, bueno, ya aquí yo ya estoy conectado, aquí yo puedo ver que está recibiendo cosas. Yo esta ventana ya la puedo cerrar, y entonces así es como en términos generales yo ya tengo el software andando. Entonces, ¿qué ventanas tengo acá para que se ubiquen? El tema de las ventanas y que cuáles pongo y dónde las pongo es un asunto personal. De hecho, el software permite que usted las coloque donde usted quiera. Esta que tenemos aquí abajo al centro, esta es la ventana principal en la que uno pone el indicativo TI2, ¿verdad? Y entonces ahí usted pone el indicativo que usted está escuchando. Y esa es como entonces la ventana en la que uno hace el ingreso de los indicativos. Ahora, la segunda ventana es la de aquí arriba a la izquierda, que esa segunda ventana es donde van a ir apareciendo con fecha y hora el indicativo, la frecuencia, el 59, y después, por ejemplo, el dato que me hayan dado, ¿verdad? Ellos me dijeron de repente 5911 o 593, y entonces esas cosas van a ir quedando acá. ¿Dónde las meto? Acá. Cuando yo vengo y meto un indicativo, si el indicativo ya lo tiene reconocido, ya lo tiene en la base de datos, entonces ya va a saber de qué zona CQ es esa persona, ese indicativo. Y entonces yo vengo y pongo aquí TI2CC, y entonces le doy con la barra espaciadora, y entonces rellena el campo 5959 y el 7. ¿Por qué? Porque ya lo tiene en la base de datos, ya sabe que TI2CC está en zona 7. Aquí ya lo único que yo tendría que hacer es darle un enter, ¿ok? Para que ya entonces quede acá en el log, que es lo que queda en la esquina superior izquierda. Yo además tengo en la esquina inferior izquierda lo que se llama el check log, el master. Y entonces eso lo que permite es que si yo vengo y pongo un indicativo, yo pongo nada más TI2C, aquí me puede venir y dar opciones. ¿Será que usted está escuchando más bien, en vez de a TI2C algo, está más bien escuchando a WI2C, Whiskey India 2 Charlie? ¿O será más bien que usted está escuchando a Tango 2 Charlie? Entonces me da opciones de cuáles pueden ser esos indicativos que yo estoy escuchando y que yo estoy aquí empezando a escribir. Si yo nada más vengo y pongo, digamos, un 2C, entonces de repente puede ser el Tango 2 Charlie o Golfo 2 Charlie, ¿verdad? Entonces en ese sentido, conforme yo empiezo a ponerle letras acá, me empieza a dar opciones que pudieran ser el indicativo, y entonces como a darme una ayuda, ¿ok? Eso es entonces la esquina superior izquierda y la esquina inferior izquierda. ¿Qué tengo al lado derecho? Al lado derecho, esta columna vertical de esto que tengo acá grande, esto se llama el mapa de banda. El mapa de banda me va a venir y me van a empezar a aparecer los indicativos que están llegando al clúster. Entonces, cuando yo veo un indicativo, yo puedo venir y decir, qué interesante, mira, en la frecuencia por acá está X2 Zulu Zulu. Entonces,
En el formato normal que uno tendría que hacer es simplemente venir y decir, bueno, lo vi en el clúster, que puede ser, como estábamos viendo hace un rato en el DX Summit. Yo puedo venir y decir, ah, mire, aquí está XC2 Zulu Zulu en 14.240. Y yo puedo irme entonces de forma manual, 14.240, y escribo aquí XC2 Zulu Zulu. Ok, perfecto. Pero resulta que aquí hay un asunto, y eso es una de las grandes ventajas que les digo, que si uno logra enlazar el N1MM y configurarlo adecuadamente, resulta que me va a permitir hacer algo. Con solo venir y pararme encima del indicativo que yo estoy viendo acá en el mapa de banda, puede ser el K9TK, puede ser el XC2 Zulu Zulu, o los que me salen acá en la lista de multiplicadores disponibles, que es esta otra ventana. Yo con solo pararme ahí y darle doble clic, hace varias cosas al mismo tiempo. La primera, se pasa el radio a la frecuencia específica en la que ese indicativo está según el clúster. Entonces dice que Kilo 9 Tango Kilo está en 14180. Yo no tuve que cambiar el dial del radio, sino que con solo darle doble clic en el mapa de banda, él solito se pasó. Lo siguiente además que hace es de una vez digitar el indicativo. Y además la otra parte que me brinda es el hecho de que como está en verde, significa que es un multiplicador que yo todavía no tengo. Aquí me viene y me dice en la parte de abajo que pertenece a Estados Unidos y que está en zona 4. Aquí abajito en la parte de la ventana principal me da esa información. Y además de extra me viene y me dice a qué distancia está y cuál sería la dirección de la antena a la que yo podría verlo en la mejor forma. Entonces el heading normal es 354 grados o en long path 174. Entonces para los que trabajan con antena direccional, aquí le viene y le pasa el voladito de que en qué dirección tirar. Ahora, si yo a este indicativo yo le doy enter, ya obviamente acá en el mapa de banda ya no me va a aparecer en verde, sino que me va a aparecer en gris diciéndome ya lo contacté. ¿Por qué? Porque si a la hora que yo después ando moviendo el dial del radio, vean ahí donde el mapa de banda se anda moviendo, y yo de repente llego a una estación y yo vengo y digo, ah, ¿quién será ese? Y me sale en gris, entonces significa que muy probablemente esa sea la misma estación que tiene un rato de estar ahí, y que como me sale en gris significa que yo ya la contacté. ¿Ok? Entonces, aún así, pues uno tiene que tener cuidado, porque a veces resulta que estaba en una estación de México y de repente ya la estación de México se fue y ahora está otra estación. Entonces, pues digamos que ahí uno tiene que tener un poco de cuidado, porque de repente puede que justo en la misma frecuencia donde estaba la de México, ahora hay una nueva estación que de repente era un multiplicador que yo estoy necesitando. ¿Ok? Las otras tres ventanas que no les he contado son en la parte de aquí arriba, dado que este contest es un contest que trabaja por zonas. Entonces aquí me empiezan a aparecer en los cuadritos, me viene y me dice que la zona 4 está en 20 metros, que la zona 6 está en 20 metros también, y yo podría entonces ir viendo cuáles son los diferentes indicativos o de diferentes zonas, dependiendo de lo que tenga habilitado, que están disponibles. En la parte de acá, este cuadrito que se llama el de info, que es el que tiene estas dos barritas acá, estos dos grafiquitos, me viene y me dice que cómo voy progresando. A la hora que estoy haciendo comunicados, me viene y me dice, ah, usted está haciendo 3 comunicados por hora. Ah, no, ya subió, ahora está haciendo 10 comunicados por hora. No, ya subió, ahora está haciendo 20 comunicados por hora. Entonces, bueno, digamos que aquí me da 4 datos. El primero es cuánto estoy durando en hacer 10 comunicados, 100 comunicados, cuántos comunicados he hecho en los últimos 60 minutos y
En este caso además me dice 27. ¿Por qué 27? Bueno, porque es de la hora que llevo, que en este caso son las 7:28, entonces son en los 28 minutos de la hora, me dice cuántos contactos llevo y aquí además entonces se va armando un grafiquito que me va permitiendo ver cómo voy avanzando. Eso además le permite a uno tomar decisiones. Si estoy trabajando con varias bandas, entonces es el hecho de que si de repente valdrá la pena cambiar de banda, o si estoy trabajando con una sola banda, mejor dejo de llamar y me voy a buscar multiplicadores. Después, la otra parte importante es que aquí al centro, abajito donde uno pone el indicativo, tenemos dos opciones. Uno se llama Run y otro se llama SP. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Esto lo que significa es que si yo ando moviéndome con el dial del radio por diferentes partes de la banda, yo estoy en modo Search and Pound, que se llama acá, estoy en modo de búsqueda y de repente vengo y digo, mira, ahí está la estación fulanita, vamos a ver, a tratar de contactar. Pero si yo de repente vengo y digo, no, aquí tengo una frecuencia que parece que está vacía y voy a entonces hacer llamados, yo voy a hacer CQ. Entonces, como yo voy a hacer CQ, yo voy a venir y decir, bueno, voy a trabajar en 221 y voy a decir run. Entonces, en el momento que yo digo run, vea que aquí en la ventana aparece un asunto que dice CQ frequency. O sea, esa es la frecuencia mía en la que yo voy a empezar a hacer llamados. Hago llamados por 5 minutos, 10 minutos o 2 horas, pero a fin de cuentas, todos los indicativos que yo registre, no me los va a poner en el mapa de banda, ni los va a spotear, porque el que estoy ahí soy yo. Entonces, si yo de repente estoy en run, ya estoy haciendo llamados, como les digo, por 1 minuto o 10 minutos o 1 hora, pero de repente veo que aquí por 14300 apareció un indicativo de una zona que yo no tengo o un país que yo no tengo, yo puedo simple y llanamente irme para esa otra parte de la banda, simple y llanamente vengo, avanzo, me voy para otro lado, 14300, busco ahí la frecuencia en la que está esa otra estación y cuando termino de hacer, cuando ya logro terminar de contactar a esa estación particular, entonces yo le puedo venir y dar doble clic en donde dice aquí en el mapa de banda CQ frequency y me lleva de vuelta a 14221, que era el lugar en donde yo estaba llamando. Eso me va a permitir a mí regresar mucho más rápido a la frecuencia en la que yo había estado haciendo llamados. ¿Ok? Y por último, tenemos entonces la ventanita del score. En la ventanita del score aquí me va diciendo en cuáles bandas voy trabajando, cuánta cantidad de comunicados he hecho, cuánta cantidad de puntos llevo, cuánta cantidad de zonas he contactado, cuánta cantidad de puntos por QSOs, porque de repente yo puedo venir y contactar a 100 estaciones de Estados Unidos. Pero si las 100 estaciones de Estados Unidos son solo de 2 zonas diferentes, yo no tengo muchos puntos. O sea, el primero me dio punto, el segundo me dio punto, pero ya todos los demás no. Entonces, en ese sentido, al final, obviamente, la multiplicación de la cantidad de zonas contra la cantidad de estaciones que yo contacté es lo que me da el listado total, ¿verdad? De cuánto entonces es el puntaje que yo estoy generando en ese contest. ¿Ok? Entonces, bueno, al final ya después, cuando ya el contest terminó, yo lo que tengo que venir a hacer acá es generar el file cabrillo y entonces ese file cabrillo viene y dice, bueno, que la estación Tango India 2 Mike Oscar Tango, que estuvo trabajando en una banda o en todas las bandas, que estuvo en alta potencia o en baja potencia, toda la serie de cosas que le publicamos al principio y después el listado completo de todos los comunicados que yo logré hacer. Y ese entonces genera un archivo de texto que después es con el que yo me voy a subirlo al sitio oficial y entonces ya mando el cabrillo y pongo la cantidad de puntos que yo tenía y ya entonces de esa forma ya estoy
trabajando, ¿verdad? Ya tengo todo el asunto al día, ¿verdad? Hay que recordar que ese cabrillo, la gran mayoría de los concursos requieren que uno lo mande con menos de una semana. Y además también está el otro site que se llama el 3830 Scores, que es un lugar donde se comparten los datitos que salen aquí en Score, o sea, como venir y decir, ok, contacté a 354 estaciones o a 3500 estaciones y esta es la cantidad de puntos totales que hice. Entonces, esos datitos, como decir, de resumen, se comparten en 3830 Scores, como para ir viendo más o menos en qué posición está uno. Ok, entonces resulta que por temas de Zoom, a Zoom solo le quedan 5 minutos. Entonces, para las preguntas podemos hacer dos cosas. Podemos volver a hacer una sesión ahorita, o aquí igual por Zoom, para poder trabajar con el programa, o pues también podemos trabajarla por medio de el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, bueno, si alguien tiene alguna consultita rápida, me avisan y abren el micrófono y le dan, y si no, pues ahí vemos cómo la solucionamos. Mauricio, Sí, yo sé una preguntita. Sí, ¿Dónde es que haces vos para cuando tenés ya todo eso establecido, asegurarlo para que cuando encendás muy importante. Esa se me fue. Ok, aquí en Tools hay una parte que dice Save Window Positions. Ok. Entonces, una vez que yo ya estoy feliz, ¿verdad? Con el acomodo de cada una de las ventanas, yo en Tools le vengo y le digo, guárdeme la posición de las ventanas. Entonces, una vez que yo ya tengo el asunto salvado, yo, como quien dice, tengo la opción de cerrar el programa y cuando lo vuelva a abrir, las ventanas van a quedar en la posición en la que yo quería. Si por alguna, por mano temblorosa, de repente vengo y muevo alguna ventana sin darme cuenta, yo puedo venir y decirle, por favor, cargue de nuevo, que es lo que está un poquito más abajo, que es Restore Window Positions, que eso es, de como yo las había acomodado, se me desacomodaron, bueno, vuélvamelas a acomodar de vuelta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Don Mauricio, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde abro, digamos, por ejemplo, el que yo tengo solo tiene abiertas como 3 de las ventanas de todas estas? ¿Dónde abro las que no tengo? Perdón, les dije de las ventanas, pero no dónde. Aquí en Windows. Entonces, okay, aquí en Windows, por ejemplo, tengo abiertas la que dice Available Mults, que es esta grandota de acá. Después tengo abierto Bandmap, que es la que está a la derecha. Después tengo el Check Partial, que es el que está en la esquina inferior izquierda. Esos 3 primeros están abiertos. Después tengo Gray Line, que es el mapita. Tengo Info, que es la de acá de los grafiquitos. Después tengo en multiplicadores. Yo le vengo y le digo aquí, multiplicadores, muéstreme las zonas. Y después acá abajo, ¿cuál me falta? Score. Score Summary. Score Summary, que es el que me da el puntaje, ¿verdad? Entonces, en muchas de estas ventanas, no en todas, usted puede venir y darle clic derecho en la ventana y entonces le sale un menú en el que uno le da ciertas especificaciones para que le muestre, por ejemplo, en vez de zonas, que le muestre países o cosas así por el estilo, dependiendo obviamente del concurso en el que estemos. ¿Ok? Igual en la de info, yo también le puedo dar clic derecho. Vean el montón de cosas que tengo aquí habilitadas. Que me mande ciertos mensajes, cosas así por el estilo. Le tengo habilitados cuáles son los 2 grafiquitos que están ahí funcionando, etcétera, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Y si no se preocupen, ahorita nos volvemos a conectar. Mau, buenas noches, Isaac, por Dígalo, acá. Isaac.
Todo bien, saludos a todos. Mau, una pregunta. Bueno, los que tenemos radios viejitos que no se conectan a ese tipo de programas, en la parte, ahí disculpe las preguntas tontas, porque soy novato en esto. Este, en el mapa de frecuencia, digamos, si yo quiero poner la frecuencia mía en la que yo voy a llamar, siempre el programa me spotea, ¿o no? No, hay una parte en la que yo puedo especificarle, si no está de forma automática, hay una parte en la que el programa permite que uno le diga cuál es la frecuencia en la que uno va a trabajar. Aún así, hay muchos radios que parecen viejitos y sí permiten trabajar CAT. Entonces habría que ver específicamente el